Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP? Es un gusto saludarlos, esperando que se encuentren muy bien, pues vivimos una situación muy difícil con lo de la pandemia. Y bueno, voy a comenzar este video tutorial de recuperación módulo 2 sobre la actividad integradora 4 que se llama el resumen. Les recuerdo mi nombre, soy su asesora virtual facilitadora Claudia Angélica Carvajal Quecholac. El grupo al que ustedes pertenecen es M2C3 G26-R-053, que significa módulo 2, campus 3, generación 26, recuperación 053. El objetivo de realizar este video es facilitar la explicación de la actividad integradora, mencionar los recursos que tienen que revisar y brindar recomendaciones para la elaboración del trabajo. ¿Qué es lo que tienen que entregar en esta actividad? Bueno, van a realizar un documento en el procesador de textos con el resumen de una obra literaria que ustedes hayan elegido, así como el enlace a la grabación en audio o video en donde expusieron el escrito que realizaron. ¿Cómo lo van a realizar? Bueno, tienen que seleccionar uno de los textos que se muestra aquí. Aquí están 3 textos. El primero se llama Cuento del Canario, las pinzas y los 3 muertos y va de la página 19 a la 23. El segundo se llama El nerviosismo de los héroes, igual es de la página 1 a la 4. Y uno de Carlos Monsiváis que se llama Escuchar con los ojos a las muertas. Entonces ustedes van a seleccionar uno de estos textos y ya que hayan decidido cuál, van a descargar el documento que se llama el resumen y escribir lo que se solicita en él. Acuérdense de guardar la actividad con la nomenclatura que se pide porque se califica dentro de la rúbrica de evaluación. Entonces, bueno, el primer texto son 3 cuentos cortos y viene una moraleja o una enseñanza en cada uno. Después tenemos el del nerviosismo de los héroes y trata prácticamente de fútbol, de las emociones de los jugadores. Y tenemos también el de Escuchar con los ojos a las muertas, es como una cronología sobre feminicidios que han sucedido, ¿no?, en algunos estados de la República Mexicana. Entonces, bueno, ustedes seleccionan el que más les guste. Después descargan el documento que se llama el resumen y nos dice que después de haber leído la obra literaria que seleccionaron, van a mencionar por qué prefirieron ese texto sobre los otros dos. Aquí les pido que no escriban una palabra o una frase corta, porque hay veces colocan porque me gustó. Bueno, entonces van a explicar por qué les gustó. A lo mejor porque ya conocían al autor o porque los textos se les hacen cortos, agradables, sencillos, o la información es interesante, o ya habían escuchado hablar acerca del tema, o les gusta el fútbol, no sé, eso lo van a tener que explicar aquí. Entonces traten de ser muy específicos y de redactar lo mejor posible los datos. Después, en la siguiente tabla nos dice que van a investigar sobre el contexto del autor y van a completar la tabla. En esta tablita comienza en la primera fila. Aquí tienen que colocar el texto que ustedes seleccionaron, el título y el autor. Y bueno, en la primera columna tenemos los ámbitos de la vida del autor, que son todos los sucesos o cambios relevantes nacionales e internacionales que giraron en la vida del autor. Y bueno, en la segunda columna van a hacer ustedes la descripción. El contexto, entonces, es todo lo que rodea la vida de una persona. Aquí en el familiar pueden colocar a lo mejor quiénes eran sus padres, si se casó, si tuvo hijos, a qué se dedicaba, con quién vivía, en dónde nació, cuándo nació, en qué estado vivía. Todo lo que sea referente a la familia lo pueden colocar aquí. Si su familia viajaba mucho o no viajaba, si tenía papá, mamá, o si vivía con los abuelitos, los tíos. En el académico podemos anotar, si es un escritor, las obras más importantes que realizó,
en qué escuela o universidad estudió, si ganó algún premio. Igual aquí en el económico van a escribir qué nivel económico tenía, si tuvo problemas económicos en algún momento o le afectó alguna situación dentro del país, o si cuando o en su infancia a lo mejor vivió una infancia difícil económicamente o no, su familia siempre estuvo acomodada o estuvo en diferentes trabajos. Dentro de lo político, pueden investigar si pertenece a alguna ideología política, a lo mejor, o algún partido político, si pertenece o perteneció. Y también a lo mejor si escribió algún tema o algún texto político también. En lo cultural, si escribió algún texto o una obra que se considere patrimonio cultural, si le regalaron o le colocaron un premio, o si realizaron alguna obra en su nombre, alguna estatua, o le colocaron el nombre a algunas calles. Y en bélico, bueno, pueden anotar si durante su infancia o su vida vivió en algún conflicto armado o participó, o si fue militante de algún partido, si escribió sobre el tema, a lo mejor escribió, no sé, sobre algún conflicto bélico. Pudo haber sido el movimiento de 1968 de los estudiantes. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que ustedes pueden colocar referente a la vida del autor del texto que ustedes seleccionen. Entonces, traten de ser muy descriptivos, de cuidar la redacción, de anotar lo más que se pueda de la vida de la persona. Acuérdense que hay muchos datos. Aquí nos dicen nacionales e internacionales porque también pueden escribir algunas situaciones que pasaban en aquel entonces, ¿no? A lo mejor que el autor vivió en la época de tal año donde hubo una crisis nacional, ¿no? O vivió o escribió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encontraba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Después les dice que para comprender el texto hay que responder las siguientes preguntas. Van a notar cuál es la idea principal. Esta idea por lo regular se encuentra al inicio de los textos y son enunciados o frases que nos describen de qué trata la lectura. Y las ideas secundarias van a anotarlas aquí y son aquellas que ayudan a describir todo lo que se refiere a la idea principal. Entonces, bueno, son todos los enunciados que se desprenden de aquí. Y también van a anotar las palabras claves. Estas palabras son las que más se repiten dentro del texto o son aquellas palabras que nos dan una idea de qué trata la lectura. Por ejemplo, si la lectura habla de fútbol, pues una palabra clave sería fútbol. Y si la lectura habla acerca de feminicidios, pues una palabra clave sería feminicidios. Entonces escriban por lo menos 3 y ya de ahí pueden escribir todas las que ustedes consideren necesarias. También dice, describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. El tema, escribe de manera general el tema de la lectura. Ok, el tema es lo que nos va a decir, o es de lo que trata la lectura, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, pues habla acerca de cómo los jugadores de fútbol manejan sus emociones. Ese es el tema, ¿no? Más o menos podrían colocar algo así. Y la intención del texto. La intención se refiere a lo que el autor intenta transmitir a las personas. ¿Cuál es la finalidad de escribir ese texto? Bueno, pues la finalidad del autor es informar
o es que las personas conozcan algunos datos estadísticos o prevenirlos o describir una situación, y ya ustedes escriben ahí qué situación está presentando el autor, ¿no? ¿Por qué escribió ese texto o para qué? Después van a redactar un resumen con las características que se presentan aquí. Este resumen tiene que tener al menos una cuartilla. Sabemos que una cuartilla es una página completa y hay que cuidar los acentos, los signos de puntuación y los tipos de palabra. Para ello, pues revisen los recursos de la semana 1 y de la semana 2 porque les van a ayudar mucho a identificar acentos, signos de puntuación, conectores para la redacción. Y ya que ustedes terminen de realizar su resumen en una página o una cuartilla, van a exponer su resumen en un audio o un video, el cual debe tener las siguientes características. Tiene que tener una duración de 2 a 3 minutos y una introducción en donde mencionen cuál es el nombre de ustedes, el título de la actividad y el propósito de la exposición. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, un ejemplo. Mi nombre es Claudia Angélica Carvajal Quecholá. Esta es la actividad integradora 3 del módulo de recuperación 2 que se llama el resumen. Y el propósito de la exposición es hablar acerca de la lectura y ya colocan el título, bueno, mencionan el título de la lectura y del autor también si lo quieren hacer. Y bueno, aquí en la exposición del resumen van a hablar de lo que trata el texto. No tienen que leer lo que escribieron en su resumen anterior, no. Más bien tienen que explicarlo, como relatarlo, como si se lo estuvieran contando a alguien. Porque leer pues no sería lo correcto. Y bueno, el resumen que ustedes elaboraron puede ser como una guía para que ustedes hagan su resumen oral. Porque bueno, tienen que respetar los 2 a 3 minutos que se están pidiendo. Si ustedes se exceden ese tiempo, pues se califica o baja puntuación dentro de la rúbrica de evaluación. Y bueno, al final van a realizar una conclusión en donde mencionen cuál es la intención del texto. Ya sabemos que la intención es la finalidad de por qué el autor escribió el texto o para qué lo escribió. Y van a mencionar un aprendizaje que ustedes hayan adquirido a partir de la lectura. ¿Qué les dejó la lectura? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Y por último, pues van a colocar el vínculo del audio o del video que ustedes grabaron. He recibido videos donde los graban en YouTube, incluso colocan imágenes, una música de fondo muy suavecita y ya lo relatan de manera espontánea. Entonces, bueno, estas son algunas alternativas. Pueden hacer su audio a través de utilizando el teléfono, por un audio de WhatsApp o por medio de la computadora. También hay algunos programas que pueden buscar en internet. Y no olviden colocar su enlace y verificar que se pueda abrir o ver, porque me ha pasado o me ha sucedido que al momento de darle clic al enlace no me envía, no me direcciona al documento o no me deja abrirlo porque no tengo permiso. Entonces, verifiquen muy bien esto antes de enviarlo. Revisen los recursos que se llaman pasos para resumir, el del resumen, resumen y comentario, marcadores textuales y discursivos y primeros pasos en la redacción. También el de para practicar más signos de puntuación y procesos de escritura. Todas estas son herramientas académicas que les van a ayudar a elaborar un buen trabajo, porque sabemos que la redacción es que mi texto tenga coherencia, que tenga sentido, que sea lógico, que la otra persona lo entienda. Y la ortografía quiere decir que escribamos de manera correcta las palabras, coloquemos signos de puntuación, comas, acentos. Esta es la segunda semana del módulo de recuperación del módulo 2.
Aquí están los recursos. Pueden consultar recursos de otras semanas si ustedes así lo consideran necesario. Hay que leer la rúbrica de evaluación porque aquí vienen los criterios que se toman en cuenta en su actividad. De esta forma se pueden dar cuenta si les hizo falta algo o qué puntuación pueden obtener de acuerdo a la actividad que enviaron. Las recomendaciones finales son que guarden la actividad con la nomenclatura que se pide. Hay que evitar el plagio, ya saben, hay que escribir las actividades con sus propias palabras. Hay que dedicarle el tiempo necesario a los trabajos, a las lecturas, los recursos y a la elaboración de las actividades. Hay que cuidar la redacción y la ortografía. Pueden apoyarse de un corrector en línea. Yo les voy a estar compartiendo un corrector en línea más al ratito. Hay que utilizar la tecnología para elaborar trabajos presentables y hay que revisar la rúbrica de evaluación. Termino con esta frase que dice así: da siempre lo mejor que tienes, lo que plantes ahora lo vas a cosechar más tarde. De Ocmandino. Quiere decir que si nosotros, bueno, enfocado aquí al módulo 2 de recuperación, si nosotros entregamos una buena actividad, vamos a obtener una buena calificación. Igual, si realizamos algún otro trabajo o algunas otras acciones y nosotros damos lo mejor siempre, los resultados que vamos a obtener pues van a ser más satisfactorios que si hacemos todo al aventón o no le tomamos la importancia. Entonces les deseo mucho éxito en su actividad y cualquier duda que tengan estoy a sus órdenes. Muchas gracias por poner atención. Espero que la información sea de ayuda. Gracias.